Señoras y señores, muy buenas noches. Como siempre les decimos, bienvenidos a un programa más del turismo en nuestra industria, aquí en Costa del Sol Televisión. Un año, y si no, poco queda, de la pandemia, la cual sigue habitando entre nosotros. ¿Quién lo iba a decir? No solo por lo que hemos pasado ese año, arriba o abajo, sino lo peor es por lo que aún quede por delante, que es quizás lo que más nos pueda preocupar cuando estamos hablando de algo que tanto nos afecta en nuestra vida como es el COVID-19. Esta casa, como vienen ustedes comprobando semanalmente, no ha dejado en el empeño de seguir haciendo este programa mirando cómo nos afecta el COVID pues, al sector económico más importante que tenemos en la Costa del Sol, como es el turismo. De ahí que hasta que no veamos un horizonte mejor, vamos a seguir tratando de apoyar al sector de la mejor manera posible, aunque la actividad sea mínima, por no decir casi nula. De ahí que en cada programa intentemos poner ópticas especializadas sobre cómo estamos viviendo esta pandemia dentro de nuestra primera industria turística. Y hoy esta óptica, esta perspectiva la queremos poner desde una visión periodística. Para eso nos hemos rodeado de dos periodistas de la Costa del Sol que tienen a bien, pues con su trabajo, conocer la realidad de nuestra industria turística y al mismo tiempo tienen también a bien la buena sensación de que con su lupa, con su ojo crítico, puedan tener, bueno, pues una perspectiva que nos ayude a leer cómo está siendo el momento actual, pero cómo ha sido ese año que ya llevamos a nuestras espaldas y lo que decía, quizás lo más importante, cómo podemos activar ese futuro más o menos lejano que provoque un horizonte mejor de cara a nuestra calidad de vida una vez que superemos entre todos la pandemia actual. Estos dos periodistas son, por un lado, José Manuel Bielsa, como digo, periodista, responsable de un portal web Más Benalmádena, autor literario por otra parte. José Manuel, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. A vosotros por invitarme. Junto con José Manuel, Antonio Fortes, también periodista de nuestra zona turística, Málaga y Torremolinos, porque precisamente en Torremolinos radica la empresa de comunicación que tiene a bien pues, asesorar a aquellas instituciones y otras empresas que requieran de sus servicios, como es Rexmaus. Antonio, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar también con nosotros. Muchísimas gracias, un placer. Bueno, pues dirán ustedes, ¿y qué podemos aportar? Yo también soy periodista. ¿Qué podemos aportar los periodistas a tenor de la pandemia? Porque sí, informamos, pero también otra de nuestras máximas es formar, además de entretener. Y eso lo ponen todos los tratados periodísticos al uso a nivel convencional. Por tanto, además de informar, formamos, entretenemos. Esas tres acciones pueden aplicarse a la actividad periodística relacionada con el tratamiento informativo del COVID. Vamos a intentar hacer una apuesta en común para desde ya aportemos cuáles son nuestras inquietudes al respecto de esta crítica situación social que afecta tanto al turismo como a nuestra economía. José Manuel, y también lo digo para Antonio, ¿hasta qué punto los periodistas, como cualquier otro sector social, podemos vernos afectados, y si no afectados, comprometidos con algo tan crítico como el hecho de que estemos viviendo una pandemia de estas características que ni los más viejos, ni nuestros abuelos podían imaginar? Hombre, yo creo que a nosotros nos afecta porque condiciona nuestras condiciones de trabajo en el día a día, que son más complicadas. Hay mucho más trabajo no presencial o a través de notas de prensa, de videoconferencias, de convocatorias virtuales y la verdad es que bueno, ha cambiado mucho. Yo pienso que nuestra función debería de ser sobre todo intentar no saturar con demasiada información, porque la sobreabundancia de información sobre las cosas muchas veces tiende a confundir y a despistar un poco a la gente, creo yo, un poco por introducir la cuestión. Claro, es decir, nos vemos inmersos en la afección de la pandemia, pues como cualquier otro colectivo en cuanto al modus vivendi, al modus profesional, pero yo abundo en lo que quizás centremos más nuestra atención. ¿Desde qué punto, como periodistas, también tenemos que estar comprometidos
con, no sé, con salir de la crisis, desde nuestra parcela. Los médicos curan, está claro. Los sanitarios también. Los bomberos apagan fuegos. Y los periodistas, cuando llegan situaciones de crisis como esta, ¿cómo asumimos nuestra responsabilidad para salir del apuro? Hombre, yo creo que sin duda el periodismo en estas circunstancias debe ejercer un papel fundamental de informar y formar a la sociedad. ¿Vale? Coincido con Bielsa que existe ahora mismo un exceso de información que incluso llega a confundir a las personas. Yo, por el trabajo con el contacto que tengo con las empresas del sector del turismo, en numerosas ocasiones se encuentran realmente confusas a la hora de saber si tienen que abrir su restaurante, con qué limitaciones tienen que abrir. La verdad es que estamos en una situación muy excepcional, muy complicada, y el periodismo aquí debe de cumplir ese papel de no solo de informar, sino de formar y de aclarar realmente cuáles son las medidas o cuáles son las formas que se tienen en las que tienen que actuar las diferentes empresas. Sí, totalmente de acuerdo. Claro. Le damos a la moviola, nos retrotraemos a el año pasado, por estas fechas. Bueno, algo sabíamos que nos venía de China, si bien a lo mejor no estábamos todo lo atentos y todo lo reflexivos posibles para saber el tsunami que se estaba presumiendo que llegaba. Sí que había, bueno, pues partidos de fútbol, ¿verdad? Había actividades sociales, no había, no sé, nada que hiciera reparar que hubiera que confinarnos. Incluso el 8 de marzo, una manifestación en favor de los derechos de las mujeres, y todo tal cual, y de buenas a primeras, pues vino lo que vino. ¿Cómo vivisteis desde vuestra parcela profesional, si le damos a esa moviola hace un año, lo que algunos intuían y a lo mejor la mayoría no nos hacíamos a la idea? Tú fíjate que recuerdo el año pasado la última edición de Fitur, estuve allí por motivos laborales trabajando, y se hablaba de Wuhan y se hablaba de la situación en China, pero era todo como muy lejano y como algo que era completamente ajeno a Europa. Esto no podía llegar nunca a Europa. Y yo, después de que llegase toda la pandemia y nos sobrepasara todo este tsunami, empecé a recapacitar sobre aquellas conversaciones que manteníamos incluso en tono jocoso. En tono jocoso de decir, esto ocurre en China. Una gripe, ¿no? Sí, o estos son los murciélagos, que yo comen murciélagos, no claro, sé, unas excusas, la verdad que muy peregrinas, ¿no? Y si echamos eso, retrocedemos y volvemos atrás, la verdad que parece realmente increíble este año que hemos pasado. Se han vivido situaciones realmente dramáticas con empresas solventes al 100% y que hoy por hoy pues están o sumidas en la ruina o incluso han tenido que echar la persiana. La verdad que ninguno éramos conscientes de la situación y de la gravedad, de la magnitud de todo esto. Y bueno, pero yo creo que ahora hay que mirar un poco hacia adelante y tomar medidas, porque nosotros tenemos que seguir, precisamente aquí en la Costa del Sol, nuestra principal industria del turismo, y tenemos que adecuarnos a la realidad y tomar medidas, y mirar siempre con cierto optimismo, siendo conscientes... Sí, ¿qué remedio nos queda? Sí, claro, siendo conscientes que la situación es sumamente complicada. Claro. Yo creo que si algo bueno también, si se puede hablar en positivo, algo bueno ha traído esto es que va a haber una selección de empresas, una selección de actividades, siempre tirando hacia la calidad. Yo creo que en este año las empresas que hacían las cosas bien han sufrido evidentemente la crisis, pero la han sufrido en menor medida que aquellas empresas que trabajaban en la costa básicamente por inercia, por el volumen de turismo que teníamos y que tampoco se preocupaban mucho de trabajar. Yo si nos extrapolamos, por ejemplo, al mundo digital, que es uno de los aspectos que nosotros solemos trabajar, yo en esta oleada he captado clientes que ni creían en el digital, ni creen en el digital,
pero que ven el digital como su única tabla de salvación ahora más que nunca. Ahora cierto. más que nunca. Claro, ¿vale? claro. Entonces hay quien no, hay quien creía en el digital y que esa gente Apostaba por ello. Apostaba por ello, siguen apostando y se dan cuenta que por ahí se Está claro que esa va a ser una de las opciones que veamos duda. de cara a ver cómo podemos salir de esta actual, de este momento. Pero volviendo a ese arranque, conociendo un poco cómo fue tu experiencia, que es muy común posiblemente con el resto de los compañeros. Pero, José Manuel, algo singular desde tu perspectiva cuando en febrero de hace un año sonaba que en China había... Yo creo que hemos ido todos un poco de la perplejidad al desánimo, ¿no? Porque aparte pensábamos que esto iba a ser para unos meses y que se salvaba la temporada de Semana Santa, bueno, y si no, el verano, y eso tenía un remedio relativamente rápido, ¿no? Y hemos visto que no era así, hemos visto que ha habido una segunda ola, que ha habido una tercera ola, que las empresas no han podido ponerse a trabajar, ha habido problemas con la gente que ha tramitado ERTES, que han tardado en muchos casos meses en cobrar, las ayudas a la hostelería, yo no hago más que escuchar que no llegan. En fin, yo creo que lo que tendríamos que pedir a las administraciones públicas ahora mismo es que intentaran, en la medida de lo posible, agilizar la llegada de esas ayudas, porque creo que la industria en muchos casos está sometida a un estrés tremendo, ¿eh? Por supuesto. Cierto es que quizás uno de los últimos acontecimientos turísticos importantes antes de que nos llegara el tsunami con la pandemia, lo ha citado Antonio, era pues Fitur, Madrid, Feria Internacional del Turismo, mitad de enero. Allí yo estuve, me imagino que algunos de vosotros también. No podíamos hacernos una idea de lo que se nos venía encima. No. Y entonces, después además de un año magnífico, turísticamente hablando, como fue el anterior, el 2019, y decimos, miel sobre hojuelas, había habido unas navidades apoteósicas, empezábamos con los deberes hechos del 2020, las expectativas fueron magníficas, de buenas a primeras surge lo que surge, y además con un aviso que a lo mejor pudiera cuestionar el papel de los medios. Y ahí entro un poco en poner la lupa, ¿no? Después de ese gran acontecimiento como fue Fitur, vino la Mobile World, o World Mobile, de Barcelona. Sí. Y allí se suspende. Sí. Y además con críticas en negativo porque se va a suspender. Y los medios, yo creo que hasta incluso apostamos ese viento a favor de por qué se tenía que suspender cuando esto, al fin y al cabo, aportaba tanto dinero para Barcelona. El que no puso su granito de arena en torno a la politización de aquello, porque se dijo que con la situación en Cataluña, pues en realidad se había suspendido el World Mobile Congress por la crispación, etcétera. ¿Sí? Exacto, o sea que yo vi que no había una unanimidad de criterio en cuanto al celo, de decir, oye, cuando las multinacionales suspenden, que saben posiblemente más que en otros ámbitos, es porque algo se huele. Pero igual también, yo no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, pero igual también hasta cierto punto no se nos informó bien, quizá porque tampoco las autoridades eran verdaderamente conscientes de las dimensiones de lo que venía. Yo me acuerdo de las primeras ruedas de prensa de Fernando Simón diciendo que aquí iba a haber unos casos y que no iba a... Sí, porque no había mascarillas. Luego se supo por qué no decía toda la verdad. Claro. Claro, pero que no hubo un criterio unificado hasta meses pasada de la llegada de la pandemia. O sea, yo creo que las instituciones estaban completamente desbordadas porque no sabían a lo que se enfrentaban. No sabían a lo que se enfrentaban y sus discursos y sus mensajes eran totalmente contradictorios. Nos íbamos encontrando con sorpresas. Cada día que iba avanzando nos encontramos con una sorpresa más. ¿Os acordáis de Italia, que fue el primer foco europeo donde veíamos imágenes que nos impresionaban, ¿no? Lo que hoy estamos viendo casi a diario, incluso con una gravedad mayor, ¿no? Pero a mí me dio la impresión, y lo hago con esa perspectiva, de que a lo mejor hubo mucho que se ocultó o no se informó. Y incluso empezando por organizaciones como la OMS, aunque la OMS dijera lo que dijera, pero a lo mejor no lo dijo de la manera adecuada.
Pero yo creo que la OMS no lo hizo a lo mejor es que yo soy muy cándido, pero yo creo que la OMS tampoco, digamos que desinformó, sino que tampoco tenía muy claro lo que iba a pasar, porque tantos bandazos como ha dado la OMS en relación con la pandemia y tantas cosas contradictorias que ha ido diciendo y tantas veces como se ha corregido su propio discurso. Pero claro, yo entiendo, y estamos con esa perspectiva, siempre con esa perspectiva se ven mejor las cosas. Es que a lo mejor era bastante incorrecto ante una bonanza tan magnífica como estábamos después del año anterior, ponerle el cascabel al gato. Es decir, oye, esto es serio. ¿Quién lo dice? Claro. ¿Quién lo adopta? ¿Quién lo informa? Evidentemente. ¿Quién juega a ser, a lo mejor, es que tú eres muy pesimista? El factor económico en este caso. Un pesimista no es más que un realista bien informado. Yo en este sentido siempre recuerdo las declaraciones que hacía el presidente de la patronal hotelera de la Costa del Sol, Luis Callejón, al que se le tachaba. Se le tachó por negativo. Se le tachaba de negativo. Exacto. Al final, y aquí lo ha dicho muchas veces. Al final el tiempo le ha ido dando la razón. Y yo recuerdo que a Luis Callejón se le decía, bueno, es que este hombre es que es muy pesimista, que estos mensajes no favorecen. Totalmente de acuerdo. Al final eran verdades como puño y se estaba adelantando a los mensajes que luego fueron viniendo. Yo creo que todo viene provocado por el aspecto económico. O sea, ha habido muchos momentos, bueno, todavía, en los que prima la economía sobre la salud, y de esas decisiones pues vienen es estas es estas tan difícil consecuencias. encontrar un equilibrio entre una cosa Sí, y la otra. completamente. Llevas toda la razón. Difícil, Llevas toda la razón. Completamente de acuerdo. Pero la historia ya sacará sus conclusiones, a lo mejor todavía es pronto, y yo, desde mi perspectiva muy humilde, sospecho que a lo mejor no estuvimos los medios a la altura adecuada. Y siempre a toro pasado podemos sacar conclusiones erróneas también. Los medios no están al margen de la situación económica, y los medios también, en cierta medida, tienen que ajustarse a decir ciertos mensajes por intereses. Fijaros. Además de que, si me disculpas, además de que los medios no están para hacer inmunología ni virología. Sí. Los medios se tienen que sujetar a lo que dice el experto. Correcto, ¿no? sí, pero fijaros, estábamos recién salidos de unas terceras elecciones, con una acritud brutal, donde no se sabía por dónde iba a salir el toro de los pactos entre la coalición existente. A lo mejor teníamos el foco puesto en algo que era excesivo y no había luz en otros ámbitos informativos. Y ahí puede caber que los historiadores, y para eso están, digan, ¿los contextos favorecieron que la prensa jugara un papel más responsable ante el COVID o no? Lo veremos, pero me queda esa duda desde una perspectiva que ya creo que con este año que tenemos por delante, pues no sé si hemos ido aprendiendo o no. ¿Nos podemos equivocar? Pues como todo el mundo se ha ido equivocando, porque cierto es que nos pilló a todos por sorpresa. Pero lo importante ya no es que nos equivocáramos, sino que estamos aprendiendo, estamos formando. Estamos en la línea. Confío en que sea así. Yo creo que sí. No lo tengo tan claro. Confío en que sea así. ¿Estamos en la reconstrucción de este país? Yo creo que ¿Y sí, de esta economía? Yo creo que sí. Lo que pasa es que quizás, si no te he interpretado mal, lo que tú has querido decir de alguna manera es que los medios de alguna manera han sido parte de todo ese juego de politización de la pandemia que ha tenido lugar. Sí, José Manuel, me lo creo. Hombre, los medios, al igual que la sociedad, también han estado polarizados. Claro. Y al final nos encontramos con mensajes muy radicales, tanto de un lado como de otro. Entonces, yo coincido con José Miguel que es así, y que los medios también han formado parte de todo este... Pero además, con una vertiente que a mí me afecta también, porque soy un enamorado del periodismo especializado. Si tuviéramos un periodismo especializado de salud, más rico, como existen para con otros ámbitos de la vida, a lo mejor hubiéramos podido ser más rigurosos con lo que nos podía venir de China. Pues fíjate que yo no estoy de acuerdo contigo. Eso está bien. Y discúlpame, y sin que sirva de precedente. Estamos para eso, además. Pero es que fíjate, es que hasta la OMS ha dado palos de ciego. Entonces, sí, más que un organismo claro, internacional... Pero si hubiéramos tenido un periodismo especializado
cogemos el fallo de la OMS. Tú lo estás diciendo. ¿Y quién hubiera acreditado que efectivamente la OMS se estaba equivocando? ¿Quién validaba ese discurso Lo podría estar alternativo? cuestionando y nadie lo cuestionó. Bueno, o Yo pocos. yo creo que para que exista un periodismo especializado de calidad, yo creo que este debate es mucho más profundo. Tendría Seguro. que haber unas condiciones Seguro. laborales Que de calidad que permitan poder realizar ese trabajo. Totalmente, totalmente. Lo que sí quiero decir, y en parangona, es que ojalá hubiera tanto interés con el periodismo especializado que con el periodismo político. Seguro. Sí, Y eso es lo que quizás nos nuble y nos ensombrezca sobre las realidades que pueden luego ocurrir. Porque, ¿qué ha pasado? Pues que nos ha pillado el toro. Y no sé si a los periodistas más o menos, pero cierto es que a todos, a los cuales debemos de informar, nosotros no sé si los periodistas hemos estado a esa altura, no. Y sobre todo dentro del análisis general que estamos haciendo. Luego podemos poner, como yo digo, esa luz sobre el tema económico y el tema turístico. No sé si, a tenor de la crisis que nos está afectando, por mucho que nos digan que hay sectores estratégicos en este país que hay que proteger, el de automoción, el energético, ¿verdad? ¿Y el turístico no es estratégico? Porque estamos hablando del 12,5% del PIB. Es que como es mínimo. Fundamental. Como mínimo. Está clarísimo. No solo es lo que genera en sí, sino lo que mueve alrededor suyo, toda la industria auxiliar que hay en torno al turismo. Sí, claro. Y ante esa perspectiva de cierta desolación hacia el sector servicios y especialmente al turístico, ¿cómo veis que las instituciones, la administración, esté, intentando ayudar, apostar, colaborar por la principal fuente de riqueza de este país? ¿Cómo estáis observando esta situación? Hombre, yo creo que aquí vamos a coincidir todos y a mí me parece realmente increíble que no se haya realizado ya un plan nacional de ayuda al turismo, pero es que tenía que haberse planteado hace meses. Sí, sí. Hace meses. Yo creo que ningún país serio con el peso que tiene el turismo en España y que no se hayan tomado medidas de ayudas directas, es que no es concebible. Yo espero que ahora, pues con las ayudas que vengan de Europa, realmente se haga un plan, porque... Lo que hace falta saber es cuánto van a tardar, porque... Esa es otra. Claro, y aquí el tiempo corre en nuestra contra, o sea, porque las empresas están muy tocadas, llevamos un año prácticamente sin trabajar o sin poder tener unos ingresos continuados, y la verdad que esto va a dejar una lacra laboral muy importante y muy... Sí, totalmente. Entonces, Porque parece obvio que si no hay unas ayudas públicas sobre el sector turístico, que podemos hablar no solo de hoteles, podemos hablar del sector de rentacar, la hostelería, los guías turísticos, los transportes. Estamos hablando de casi, mucho más del 30% Seguro. del Producto Interior Bruto. No sé qué va a pasar, cómo vamos a resistir, cómo vamos a aguantar. el comercio. El comercio, por ejemplo. Parece como si, sálvese quien pueda. Es que tú fíjate, cuando hay algún problema en el sector de la automoción, cuando Sí. has hablado con un tema estratégico, rápidamente, desde el gobierno siempre se han... No, pero se han acuérdate llevado del a cabo, rescate claro. bancario en su momento. esa fue otra. Inmediato. Totalmente ¿no? de acuerdo. Inmediato, ¿no? Por ejemplo. Al día siguiente prácticamente había, no sé si eran 30 y tantos mil millones de euros para rescatar de a los liquidez. bancos. Fíjate. Bueno, y la hostelería o el turismo, que es la principal industria de este Claro, país. sabemos que los recursos ¿Qué que pasa? se tienen son limitados, y más en la economía hipotecada que tenemos en nuestro país. Pero sí que es verdad, por otra parte, de que, si no apoyamos a nuestra primera industria, que es la del turismo, aquí lo que está pasando ahora mismo no deja de ser una caricatura con lo que pueda ocurrir. Sin duda. Está claro que ahora la industria se le presenta un reto tremendo. Ya se está
empezando a hablar un poco de cuándo puede venir la recuperación, cuándo puede ser ese rebote, y la industria tiene que estar preparada y tiene que tener liquidez, que es lo que ahora mismo no tiene. Ten en cuenta que también ahora mismo el sector está un poco como anestesiado con el tema de los ERTES. El tema de los ERTES, ¿hasta cuándo va a durar? Y yo soy de los que piensa que lamentablemente el ERTE se va a convertir en ERE. Y pues no va a este paso tiene casi toda la vida. Exactamente. Entonces, por eso hablamos que el tiempo corre en nuestra contra, el plan de ayudas tiene que ser de forma inmediata y además el sector tiene que prepararse porque todo esto va a cambiar. Nosotros vamos a tener, como último detalle, vamos a tener ahora un turista post-COVID que sus exigencias van a ser muchísimo mayores. Es que además que la industria se va a tener que, de alguna manera se va a tener que reinventar un poco para seducir a este nuevo turista que va a venir haciendo unas exigencias de seguridad sanitaria muy grandes. Sin prescindir de lo que uno busca cuando se va de vacaciones. Son sus servicios, su comodidad, pero además reducción de aforos. Puede ser, si me permites, puede ser un espejismo pensar que como se está vacunando en los países emisores, ya da igual cómo estemos aquí porque de todas formas van a venir. De eso nada. No, eso tiene otra lectura. Esto tiene que estar en condiciones, porque si no, esos señores, en vez de venir aquí, se van a ir a Grecia o se van a ir a Turquía. Claro, a lo que voy. Entre otras muchas, incisiones que podamos hacer en el tema. Si estamos viendo que hay mínimas ayudas al sector de los turísticos, y vemos que nos vamos empobreciendo día tras día. Me lo decía el otro día un empresario, esto es un desangramiento paulatino. ¿Estáis viendo que a lo mejor el sector turístico está a la altura de poner en valor la destrucción que está ocurriendo y de hacerle ver con la protesta, con la denuncia, con la acción a lo mejor, por supuesto, pacífica y democrática, ¿no? Que esto no puede ser dejado como está ocurriendo ahora mismo? Los hosteleros se están viendo también tan afectados, pero están en la calle y están continuamente machacando. ¿Habéis visto alguna reacción que no sea el comunicado de turno o la declaración de turno del sector turístico, los hoteles, por ejemplo? De la gran industria turística. De la gran industria. No. De todas ¿Veis formas, cierta pasividad? De todas formas, es que yo tal vez sea necesario que ellos manifiesten su disgusto con un poquito más de vehemencia. Pero en cualquier caso, creo que dejar caer o someter a la industria turística española al estrés al que está sometido hoy y retrasar su recuperación, hay que mirar un poquito más allá del sector. Es que en la medida en que se retrasa la recuperación del sector turístico, se retrasa la recuperación del conjunto de la economía española, porque estamos hablando de un motor fundamental. Es que en lo que va de pandemia, esta mañana me he hecho los deberes y he estado informándome, en lo que va de pandemia se han cerrado en torno a 80.000 negocios. ¿Cuántas familias, cuántos puestos de trabajo hay detrás de esto, no? Estamos hablando 80.000 negocios del sector de la hostelería. De la hostelería. Estamos hablando de más de 200.000 empresas en el último año. Más de 300.000 autónomos que han tenido que bajar la persiana. O sea, estamos hablando de un desalenamiento, terrible. Tremendo. Claro. Tremendo. Y insisto en que eso está todo muy condicionado todavía con los ERTES. En el momento que los ERTES dejen de estar, claro, esto va a ser una situación muy, muy complicada. Hombre, yo quiero ser... Comida para hoy, hambre para mañana. Sí, a mí me hablaba un cliente con el tema de las ayudas, por ejemplo, me hablaban, ¿no? Con el tema de los ICO, por ejemplo, y él me decía, mira, el tema del ICO es como cuando al ahorcado le das 2 metros de cuerda más, ¿vale? Te permite durar un par de meses más, pero no es la solución. Claro. No es la solución. Y la solución pasa por un plan nacional de ayudas. Incluso ayudas a fondo perdido en un momento dado. Ya de hecho incluso se empieza a hablar, ya el otro día habló la ministra, creo que fue, sobre la condonación de la deuda, yo no sé. Algo se tiene que hacer porque si no... Sí, José Manuel, que te hemos entendido. No, es que poco más puedo yo añadir, es que es un sector estratégico y creo que
En fin, cuando se firmaron las ayudas europeas, una de las cosas que se pensó es que como venía razonablemente una suma de dinero importante, eso nos vendría muy bien. Pero la verdad es que yo no sé si tú tienes la misma sensación, yo no veo que esas ayudas estén llegando. No han llegado y yo no sé si a corto van a llegar. Exacto. Bueno, pues vamos a hacer aquí un pequeño alto en el camino con esta primera exposición que hemos hecho general acerca de cómo llegaba el COVID, cómo está erosionando nuestra calidad de vida, nuestra economía. Y en esta segunda parte, después de la publicidad, nos gustaría ver un poco la perspectiva de futuro. No sé si los modelos turísticos van a cambiar, posiblemente cambien. No sabemos, como se suele decir con la frase tópica, que una crisis siempre es una oportunidad de mejora. No lo sé, pero sí que nos gustaría ver en esta segunda parte y analizar cómo podemos salir del atolladero, qué costo puede tener y cuáles pueden ser, bueno, pues las amortiguaciones que nuestra economía turística pueda tener consigo de cara a soportar la crisis actual y volver, no sé si a los tiempos de antes, pero al menos volver a lo que sea, dado que ahora no vamos a ningún lado, cierto es. Dentro de un ratito, después de la publicidad.